Y vamos a ver Zaragoza en qué punto se encuentra. Ahí vemos que de momento se sitúan como las más caras Barcelona con 8,15 euros, Madrid con 8 euros. Hablamos siempre de un trayecto de 5 kilómetros en una tarifa de día. La siguiente posición sería para Valencia, 6,95 euros, Bilbao 6,55, Zaragoza 6,10 y Sevilla 6,07. Vemos que no está entre las más caras en cuanto a las grandes ciudades, pero tampoco entre las más baratas en este estudio que ha hecho una comparativa de las tarifas de taxi de 56 ciudades españolas. Gracias, Nerea. Como les decimos, sube, a partir de hoy se aprueba esta subida. Miguel Ángel, vamos a ver, por un lado, estamos viendo cómo ha sido recibida por los usuarios, pero ¿qué dice el sector del taxi? Pues se lo vamos a preguntar directamente al presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi, que es la organización que estableció, que encargó un estudio y que según el cual los gastos de explotación derivados sobre todo del precio de los combustibles se habían disparado casi un 10%. La subida va a ser del 6% solo en la tarifa diurna de lunes a viernes, hay que dejarlo claro. ¿Por qué no, por ejemplo, en la nocturna también, Miguel Ángel? Bueno, porque la nocturna, concretamente la tarifa 2, pues es una tarifa que está, entendemos, suficientemente ajustada a lo que nosotros entendemos los costos de explotación y en principio lleva 8 años congelada, por lo tanto creemos conveniente de que no es que sea la más cara. Nosotros el único conveniente de la tarifa 2, el precio de hora es la tercera me parece más cara, pero el resto de los parámetros, como son kilómetro, hora de espera y demás, pues no están ajustadas al tiempo que vivimos. Vamos a ponerle números para quien esté oyendo y se lleve las manos a la cabeza y diga, por Dios que me suben los taxis ya lo que me faltaba. Esa subida, por ejemplo, de la tarifa de la T1, de la tarifa de lunes a viernes diurna, ¿en qué se traduce? Ponnos un ejemplo, por ejemplo, un recorrido de 4 kilómetros. Bueno, pues un recorrido de 4 kilómetros, como la bajada bandera se incrementa a 2 euros, es decir, 10 céntimos, y 4 kilómetros incentiva el precio por kilómetro, sería 4 por 4, 16, más 10 céntimos de la bajada bandera, estaríamos hablando por 16 más 10, pues 26 céntimos más es lo que sería la carrera. Bueno, no es mucho, hay que decir, todo es dinero, pero es, soportable, digamos. Sí, en realidad teníamos el estudio lo que dice, que es a través de la ley de desindexación, lo que dice es que tiene que subir el 9,83, pero bueno, llegamos a un preacuerdo con él y a un acuerdo con el ayuntamiento y le hemos subido en 2 años, pero ahora el 6 y el 3,83 el año que viene. Es un incremento que, bueno, tampoco, vamos, lo que dice el estudio, es decir, no podemos decir ni para más ni para menos, pero es lo que dice el estudio y es lo que hay que aplicar. No suben los complementos, por ejemplo, quien coja un taxi en el aeropuerto, en la estación, en la feria, quien lo coja en las fiestas del Pilar, quien tenga que cargar una maleta en el maletero, ese complemento que ya cobráis no va a subir. Efectivamente, se congelan todos los parámetros de la tarifa 2, más la recogida de los radiotaxis, que son 3,50 y 4,50, se mantienen congelados, y todos los suplementos que tenemos, que se mantienen congelados también este año y al año que viene. Bueno, una subida que era necesaria, porque claro, te estáis soportando costes, subidas de costes, sobre todo del combustible, del gasoil, pero también del gas. Sí, mira, tengo que decir que se me ha olvidado decir que nosotros cogemos el IPC, el estudio ha cogido el IPC del 21 y del 22, es decir, de junio del 21 a junio del 22. Hemos soportado sobre las espaldas del taxi el IPC, la inflación y todas las subidas de los hidrocarburos. La subida, pues es que era necesaria, o sea, no podíamos soportarlo más. Siempre vamos un año más tarde, donde aplicación de tarifas para el 23, estamos aplicando las tarifas de parte del 21 al 22. Llevamos congeladas las tarifas prácticamente 5 años y 8 años anteriormente. La 2 lleva congelada 8 años. Creo que tocaba subir la tarifa del taxi. El taxi de Zaragoza, que hace equilibrios para, bueno, subir las tarifas, pero sin que los clientes lo noten en exceso en sus bolsillos. Nos ha puesto un ejemplo, una carrera de 4 kilómetros se incrementará a partir del 1 de enero de 2023 en apenas 20 y tantos céntimos. Céntimo a céntimo ellos compensan en cierta manera la subida de los costes de explotación, Miriam. Gracias, Miguel Ángel. Eva, ¿qué te parece esta subida del taxi? Ellos reclamaban el 10, va a ser esa subida del 6, que luego en 2024 sería lo que queda hasta llegar al 10, pero que no se traduciría en un coste para el usuario del taxi. Bueno, pues es que al final todo sube, ¿no? Como decía esa declaración de esa mujer que decía, es que no se puede pagar y ya está. Pues es que al final, como todo sube, pues llegamos a un momento en el que ya no se puede con tanta subida. Yo entiendo a los taxistas, porque es un colectivo que sufre especialmente el incremento del precio del carburante, que se gasta muchísimo además gasóleo en el taxi y en circulando por carreteras urbanas, pero claro, por otro lado también hay que decir que había otras propuestas en el equipo en el ayuntamiento, porque se debatía hoy en gobierno de Zaragoza y se aprobaba hoy, pero por ejemplo la izquierda, creo que fue concretamente Podemos, que presentó que en vez de subirse las tarifas se favoreciera al sector con ayudas, precisamente para contrarrestar la subida del gasóleo. Bueno, al final se ha decidido repercutir
repercutir en el consumidor. Es que claro, tacita, al final todo nos sube también a nosotros, ¿no? Y todo complica.